Buenos días, queridos amigos. Esta es la hora de la verdad, la hora de los mameyes, como decimos en Cuba. Una frase que nació de una vieja historia que tiene que ver con la época de la ocupación de La Habana por los ingleses, de la toma de La Habana por los ingleses. Y tiene que ver con la resistencia que hicieron los habaneros, y no solamente los habaneros, porque la ocupación fue de todo el occidente del país, en la ciudad de Cárdenas, en la ciudad de Matanzas, en todas partes, donde en todos los pueblos, en todas las villas, la resistencia que hicieron los cubanos a esa ocupación. Y bueno, este es un espacio anunciado, que le hemos dado un poco de promoción, pues queremos hacer algo diferente. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a comentar las noticias internacionales, vamos a hacer análisis internacionales y nacionales, para dar otro punto de vista, para dar otro ángulo del desarrollo de los acontecimientos, para que usted tenga la oportunidad de comparar, para que usted tenga la oportunidad de analizar y determinar objetivamente qué cosa es lo que está sucediendo en realidad en este mundo tan difícil, tan convulso, y que muchas veces nosotros creemos y decimos que este mundo está al revés y que las cosas no están como debieran estar. Por eso nosotros, los que soñamos con que un mundo mejor es posible, libramos este combate en redes sociales, contraponiendo nuestra opinión a lo que hacen los medios corporativos, a lo que hacen los medios privados de todas partes del mundo, con su enorme ejército de sitios digitales, de troll, de cuantas cosas se les ocurra, de su enorme ejército que trabaja en redes sociales y que usa todos los grandes mecanismos de la industria de la información y de la industria cultural para imponernos un solo criterio del mundo. Y de eso se trata la hora de la verdad revolucionaria contrapuesta a la mentira reaccionaria. Esta es la verdad al desnudo, esa que mucha gente teme, esa que mucha gente le huye, porque prefiere la mentira disfrazada de verdad que la verdad desnuda. Entonces de esto se trata este espacio. Yo estaba pensando, caramba, qué mejor que comenzar con un tema nacional. Vamos a hacer análisis internacionales, vamos a hablar de análisis nacional, y yo creo que sería muy bueno empezar con un tema nacional. Yo les traigo hoy una propuesta. O sea, nuestra propuesta hoy es sencillamente hablar de un tema bien complejo, por el que atravesamos nosotros los cubanos, un tema que no es nuevo, un tema que tiene que ver con una afectación grave que le causa a la economía y al pueblo cubano, la existencia de los coleros, de los revendedores, de los acaparadores, toda esa gente que se aprovecha de las dificultades que atraviesa el país para enriquecerse, para lucrar con la necesidad de la mayoría. No es un fenómeno nuevo, y eso vamos ahora aquí. Ya lo vencimos una vez, y por supuesto que lo vamos a vencer. Y la fórmula se las voy a dar en el transcurso del programa. Vamos a ver cuál es la fórmula que tenemos nosotros para vencer siempre a este tipo de asuntos, para vencer a estos delincuentes, para vencer a esta gente que lucra con el sudor del pueblo y que le hacen un daño incalculable a la revolución. Pero lo vamos a vencer porque tenemos con qué, y sobre todo porque tenemos la moral necesaria para hacerlo, porque tenemos la vergüenza para hacerlo. Como dijo aquel gran líder ortodoxo hace ya muchos años, Eduardo Chivas, que dijo: vergüenza contra dinero. Nosotros vamos a contraponer la moral, la vergüenza de la revolución, disculpen, con toda esta caterva de bandidos. No hay comparación, no hay comparación. La moral de la revolución está en columna, y con toda la fuerza de ese mundo moral que es la revolución cubana que nosotros defendemos, por supuesto que vamos a vencer a coleros, revendedores, a los bandidos que se aprovechan de las circunstancias para llenar sus bolsillos y que solamente piensan en sí mismos, algo que no tiene nada que ver con la manera de pensar de la mayoría de los cubanos, con los que trabajamos duro todos los días para hacer de este país un país próspero, un país justo y un país que construye para todos un futuro mejor, que construye para sus hijos, para sus nietos, para todos los que habitan este gran archipiélago, un país mucho mejor. Vamos a hacer una pausa para ver un material y nos vemos de inmediato para seguir a la hora de la verdad. Recuérdenos, antes que se me olvide, martes y jueves
a las 7 de la noche, la hora de la verdad. Entonces vamos a llamarlo así. Hoy ese va a ser el primer tema que vamos a tocar. Revendedores, coleros, especuladores, la crónica del gusano en la fruta. Un mal, compañeros y compañeras, amigos y amigos, corroe y envenena el bienestar de todos. No es nuevo, es de vieja data. Cuando la economía toca fondo, emerge del cieno y la podredumbre. Se pasea con aires de perdonavidas, haciendo gala de su pretendida impunidad. Revendedores, coleros, especuladores, arman el sainete de cuanto rincón les dejan libre, en cuanto rincón les dejan libre, y prosperan a plena luz y sobre las espaldas de la gente que trabaja. Recuerdo otros tiempos el famoso colero y los revendedores de las oficinas de venta de pasajes. Seguro que muchos de los que están viendo el programa padecieron de aquella gente. Aquella gente que uno se levantaba para ir a la oficina de pasajes y se encontraba con un tipo, con una libreta que se ocupaba de hacer la lista y que revendían los pasajes, manipulaban la cola, eran los dueños de las terminales de ómnibus. Eso pasó ya hace muchos años. Y hubo que librar realmente un combate duro contra esa gente, porque hacían prácticamente imposible obtener un pasaje de manera normal. Y por supuesto te costaba muchísimo más dinero conseguir un pasaje para viajar a cualquier provincia del país. Era realmente una plaga que impuso su presencia en este tipo de actividad y que nos hacía difícil, nos las puso difícil. Y bueno, eso clase que fue la génesis de estas cosas. Los coleros siempre aparecen cuando hay crisis. Pero creo que los coleros de las agencias de pasaje fueron una experiencia que perduró en el tiempo y contra la que hubo que librar un combate tremendo. Aquellas listas insondables donde uno, no importa la hora que te levantaras, necesariamente llegabas a la terminal y te encontrabas ahí un listado donde tenías adelante 300, 400, 500 personas que tú no sabías de dónde habían salido. Eso después esa gente te vendían los turnos para que tuvieras un turno cercano para poder llegar a la agencia y comprarlo. O si no, tenías que comprarle el pasaje directamente a siempre un buen señor o una buena señora que había comprado el pasaje pero ya no lo necesitaba. Y visto así, uno decía, bueno, no necesita el pasaje, me lo está vendiendo, es de ella. Pero que esa misma señora o señor tenía en sus manos pasajes para todas las provincias del país. Cuando tú quisieras, él decía, bueno, ¿para dónde tú viajas? ¿Para dónde tú quieres viajar? Y entonces, la persona que tenía el dinero para pagarlo podía conseguir el pasaje. El que no tenía los recursos para pagarlo, pues no podía ir a su provincia o no podía ir de visita a ver a sus amigos o a sus familiares porque se encontraba con una barrera tremenda que imponían estos señores coleros de las terminales de ómnibus. Otra historia también del pasado famoso fueron los famosos especuladores del Mercado Libre Campesino. ¿Se acuerdan del Mercado Libre Campesino? Fue una entidad en Cuba que se crea con el objetivo de facilitar la venta de los productos agrícolas en el país, acercar al productor, al vendedor, crear mercados libres eh, que pudieran aumentar las posibilidades de acceso de la gente a diferentes productos. Y óyame, y esa gente eran los malabaristas extremos, capaces de transformarse en pocos días en émulos destacados del rey Midas. O sea, se enriquecieron especulando con los precios, se enriquecieron especulando con todo. Eran los reyes de los precios. Y bueno, compraban barato en el campo y después revendían en el mercado libre a unos precios exorbitantes. Creaban escasez para encarecer los productos. No es una novedad, es un fenómeno que hemos visto también en estos tiempos, donde acaparan, guardan los productos agrícolas para que los precios no bajen
y mantener un control del precio alto, generalmente en todo el país, que hace que uno se encuentre fenómenos como eso, de que tú vas que es inaudito, ¿no? Que a ti te cuesta lo mismo una libra de carne de puerco o una libra de malanga en la ciudad de La Habana, donde siempre las cosas son más caras, pues te cuesta lo mismo que si tú vas a cualquier ciudad de provincia o cualquier pueblo de provincia. Es casi un precio nacional establecido por esta gente que son revendedores, que son acaparadores, que son especuladores y que se aprovechan de la necesidad de la gente para subir y hacer lo que les da la gana a los precios. Aquellos especuladores famosos del mercado libre campesino, ya nosotros sabemos cómo terminó esa historia y cómo se actuó sobre ellos y cómo se hizo posible de alguna manera en aquellos momentos controlar aquello que parecía una inflación incalculable de los precios de los productos agrícolas. Y se tomaron las medidas necesarias cuando aquello y se logró vencer ese fenómeno. Pero como el gusano en la fruta, asomaron la cabeza dispuestos a pudrir toda la caja. Casi sin darnos cuenta, se apropiaron de las colas de nuestras tiendas, creando sus propios circuitos de venta y hasta sus cadenas eficientes de suministro. La pandemia y las dificultades económicas agravadas por el bloqueo recrudecido les hizo crecer de nuevo en estos años. Ahí están, los vimos, dueños de las colas, dueños de los suministros. Usted tiene que llegar ahí, entonces es interminable porque las personas que trabajamos, las personas que vivimos el trabajo, que vivimos en un salario, no podemos dedicar todo el día a marcar en una cola. Y se han buscado montones de variantes por parte de los gobiernos municipales, que es a los que les toca en primera instancia resolver este problema. Se han creado todas las variantes, pero este gusano corruptor pudre todo lo que toca y se mueve eficientemente por todas partes, comprando, revendiendo, acaparando, haciéndose dueño de las colas y haciendo similar a lo que hacían aquellos coleros de las terminales, de las agencias de ómnibus. O sea, tienen listas interminables. Cuando usted llega ahí, ellos son dueños, están ahí desde por la madrugada, marcando, aprovechándose de la escasez. De manera natural eso no debiera ocurrir, porque bueno, si las tiendas estuvieran surtidas, no hacía falta hacer ninguna cola, no existieran los coleros, porque esta gente se aprovechan y aparecen cuando hay dificultades. La razón de las dificultades las conocemos nosotros perfectamente bien. El recrudecimiento del bloqueo, la pandemia, la crisis económica que se generalizó en el mundo. Bueno, vivimos en un mundo que está en guerra y este es un país agredido, sobre todo en sus finanzas y en la capacidad de recibir crédito. Y por lo tanto, hay escasez. Y esta gente se aprovechan de todas estas cosas. Entonces uno llega a una cola y se encuentra que hay 4 o 5 personas que se ocupan de marcar en las colas, que tienen listados enormes de personas, de gente, que venden los turnos para comprar en esas tiendas, y lo mismo sea en las tiendas MLC que en las otras. Y, por supuesto, junto con esa tribu de coleros, están los acaparadores, la gente que en las mismas tiendas, o mezclados con personas de la calle, con diestros capitalistas de nuevo cuño, acaparan los productos, de manera que cuando usted llega a las tiendas no lo hay. Por supuesto, si usted llega a la tienda y no lo hay, la escasez provoca que los precios aumenten. Entonces esta gente que hace sus propias tiendas, hay casas donde te venden cualquier cosa, hay casas donde tú llegas y tienen de todo. Lo que tienen es un almacén y una tienda y te venden pollo, aceite, picadillo, lo que te dé la gana, lo que tú necesites en materia alimenticia, a los precios que a ellos les da la gana, a precios especulativos, a precios que se forman a partir de generar, junto con la escasez real, una escasez ficticia, que hace que usted tenga que pagar esos precios para poderlo conseguir, porque no tiene otra manera de hacerlo. Entonces, eso hace que los precios se disparen. Eso junto con el juego que han hecho con el tema del cambio de la divisa en el mercado clandestino, que tampoco es una novedad, que hubo que combatir también con el periodo especial. Pero hace que, por supuesto, se encarece las monedas libremente convertibles y por supuesto también se encarece el precio de los productos. Es una matemática que te sacan que es increíble. Increíble, increíble. Entonces te mantienen un precio alto y el precio crece porque crece la demanda diaria de esas cosas. Por eso esta gente se beneficia tremendamente con el dinero que gana con esta historia
de acaparar y revender los productos que compran en la tienda a un precio más barato y después los revenden en la calle, jugando con los precios, jugando con la necesidad de la gente, jugando además con la demanda que tienen esos productos. Se han expandido por todas partes y han dejado, por donde quiera que pasan, el rastro malsano y corruptor de su arquetipo. Son los maestros del soborno, del acaparamiento y la especulación. Manejan precios y venden productos con altas ganancias y bajos costos, a veces sin coste alguno, porque estamos hablando de que especula, de que compra, juega con los precios, revende, crea su propia tienda particular sin permiso, sin pagar impuestos, sin ningún tipo de regulación. Pero está el otro que roba, está el otro que tiene acceso a productos del Estado, en los almacenes y demás. Y ese gusano corruptor, ese gusano en la fruta, prácticamente no tiene costo ninguno, no tiene gasto ninguno en los productos que vende, sin embargo los vende a precios extremadamente altos. Lo vende a precios incluso más altos muchas veces que los otros, porque bueno, estamos hablando de productos de primera necesidad que son muy fáciles de colocar en el mercado y que tienen una alta demanda en el país, como ya le decía, producto de la escasez. Es una historia que parece interminable, o sea, uno los ve por aquí, por allá, surgir por donde quiera, con una impunidad tremenda. Venden, además, han creado hasta su propio comercio electrónico y te venden a través de WhatsApp. No se sabe cuántos grupos en WhatsApp de venta de estas cosas. Porque estamos hablando de los alimentos, pero esto también los que venden medicamentos. Que no todos son de los medicamentos que se trae del exterior. Porque eso es una facilidad que se abrió a través de la aduana en momentos duros del país para que la gente pudiera traer libremente medicamentos de cualquier lugar del mundo, sin costo. Y entonces, bueno, era para resolver un problema para la familia, para la gente que necesitaba medicamentos, que en Cuba no había. Y entonces, mucha de esta gente, no vamos a decir que todo, yo conozco quien nos ha regalado, yo conozco quien a mí me han dado medicamentos. Mira, tú necesitas esto, y a mí me mandaron, bueno, ¿cuánto es? No, eso no cuesta nada, a mí me lo mandaron, está aquí, está allá, lo conseguí, lo compré. Pero esa no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de que le mandan esos productos con fines comerciales, que traen esos medicamentos y entonces venden los medicamentos a unos precios que para qué. Porque entonces te hacen la conversión del famoso mercado del dólar ilegal y de la moneda ilegal, libremente convertible. Entonces te dicen, bueno, si un dólar cuesta 160, 180 pesos cubanos y este medicamento vale $3, pues entonces $3 por 160 y no te lo tiran contra el cambio real que en el país existe. Y además eso le suman, como dicen ellos, su ganancia, los gastos, etcétera, todo lo que, pero falseado completamente. Entonces tú se encuentra que un blister, pequeño blister de un medicamento muy necesario, te puede costar 600 pesos, 1000 pesos, por ciento elevadísimo del salario de cualquiera en este país, de cualquier trabajador en este país. Y esa gente, de toda esta gente, para mí son los más miserables de todos. Hay también un problema que nosotros tenemos que tener en cuenta. Que aquí hay un elemento de subjetividad que yo creo que nació en el periodo especial. El periodo especial fue muy duro. El periodo especial fue un momento de supervivencia. Fue muy difícil sobrevivir en las circunstancias del periodo especial. Yo creo que nadie tiene de verdad un cálculo hecho de lo que eso significó. Y fuera de Cuba se desconoce en buena medida. Porque es imposible para cualquier país del mundo, se lo digo sin ningún chauvinismo, Cuba lo resistió porque Cuba tiene una revolución. Porque Cuba tiene un gobierno revolucionario en el poder. Pero el nivel de desastre de la economía cubana con la caída del campo socialista, que era nuestro mercado, que era nuestra fuente de financiamiento fundamental, de las piezas de repuesto, de intercambio comercial favorable, todo eso hizo que la economía cubana se desplomara a niveles incalculables. Nadie hubiera podido soportar, ni hubiera aguantado una semana lo que los cubanos aguantaron por años. Por eso tiene su consecuencia también en la subjetividad de la gente. Eso es una mentalidad de supervivencia
que justifica algunas cosas, que hace que algunos valores también se desplomen y sean muy dañados, muy dañados. Y este elemento de subjetividad que tenemos que combatir ahora es la visión errónea de algunos ciudadanos que no ven al delincuente económico como un malhechor, sino como un luchador, sin percatarse del daño enorme que cometen contra nuestro bienestar y nuestra moral. Porque el daño que hacen es tremendo. O sea, cuando usted empieza a considerar un delincuente económico, a ese especulador, a ese que roba en un almacén, a ese que sustrae productos de una tienda, a ese que acapara y revende, ese que trae medicamentos y monta un tronco de negocio cobrando 7 veces, 8 veces, 10 veces el precio de un medicamento, ese no es un vencedor, ese no es un luchador, ese es un delincuente. Esa es una persona que está aprovechando la necesidad de la gente. Y una sociedad como la nuestra, una sociedad como la que nosotros construimos, son elementos totalmente ajenos a lo que nosotros aspiramos y a lo que nosotros construimos. En un mundo donde impera la solidaridad, donde la mayoría de la gente es solidaria, que existan tipejos y tipejas como estos, no tiene ningún tipo de sentido. Esta gente son realmente terribles. Y hay una fórmula, fíjense, hay una fórmula que no falla. Una fórmula que hemos aplicado y que estamos aplicando ahora y que va a ser la condición de la victoria. Señores, el control popular, la eficaz y permanente acción de los organismos implicados en el combate a tales males. Solo eso puede poner fin a los abusos y la ambición desmedida de estos señores y señoras aspirantes a jerarcas cubanos. El control popular, eso que ha sido nuestro elemento fundamental, que ha sido nuestra fuerza fundamental durante todos estos años, el control del pueblo. Luchar por cambiar esa visión de que esa gente son luchadores, son delincuentes, que hacen tremendo daño, porque ese pollo que usted no puede comprar en la libreta, ese aceite que no llega a la libreta, muchas veces se debe a los actos vandálicos de esta gente, que lo sustraen de los almacenes, que lo acumulan, que lo guardan, que lo revenden. Y entonces el viejito, los niños, no reciben la leche que el Estado les garantiza a tiempo, o no la reciben en la cantidad y la calidad que tienen que recibirla, porque estos delincuentes sencillamente se han apropiado de esa leche que el Estado garantiza a todos los niños en Cuba hasta los 7 años. Garantiza, no le quita la leche a los 7 años a los niños como algunos dicen. Le garantiza a todos los niños cubanos la leche hasta los 7 años. Pero este bandido, este delincuente entra y roba y se lleva esa leche y la vende después a precios altísimos en el mercado negro. Entonces esa persona, ese no es un luchador, ese es un bandido. Y como tal hay que tratarlo aplicando las leyes que existen en el país contra ellos. No es una cacería de brujas, no se trata de que ahora salgamos a linchar a nadie. Nosotros sabemos de qué estamos hablando, de qué hablamos cuando hablamos de control popular. Es hacer cumplir las leyes del país. Es el trabajo de todos, es el trabajo del pueblo, de los trabajadores y las trabajadoras, para impedir que esa gente actúe con impunidad, para colaborar con los organismos del Estado, de nuestro Estado, nuestros organismos, nuestras instituciones, para que esa gente vayan a juicio, tengan un juicio justo como nosotros defendemos, con toda la justicia que este país defiende, pero que no queden impunes y se le ponga fin a este tipo de cosas, a este tipo de situaciones, que como les decía, hacen un daño tremendo. Le decía la importancia de la subjetividad porque si no estamos convencidos del daño que este luchador nos causa, si no lo vemos como lo que realmente es, pues entonces no podemos combatirlo porque siempre vamos a tener esa visión. Y se les está dando pelea, señores. Se les está dando pelea precisamente con el apoyo del pueblo. Como en otros tiempos, la revolución armada de la honestidad y limpieza que la caracteriza está enfrentando el mal con el pueblo, porque en fin, somos la misma cosa. A partir de las denuncias realizadas por la ciudadanía, se han realizado acciones en diversos lugares de la ciudad, donde se han detectado almacenes ilegales, tiendas clandestinas, retenciones de mercancías de primera necesidad, faltantes económicos. En la última reunión del Consejo de Ministros, efectuada a finales de octubre pasado, el primer secretario del partido, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, señaló que lo que no podemos permitir es que quienes no trabajan, no aportan y están en la ilegalidad, ganen más y tengan más probabilidades para vivir que los que realmente aportan
Ahí estamos al revés. Estamos rompiendo los conceptos mismos del socialismo. El mal no es nuevo, queridos amigos y amigas, pero el remedio tampoco. Está en nuestras manos. El gusano de la fruta que pudre todo el cajón no tiene posibilidades ninguna de sobrevivir si actuamos unidos en esta batalla en la que también venceremos. Esta es la hora de la verdad, señores, para tocar temas álgidos como este, temas internacionales y temas nacionales que están arriba del tapete, que están sobre la mesa, que están en las conversaciones diarias de los cubanos y las cubanas y de mucha gente en el mundo. Señores, combatiendo con firmeza, con inteligencia, haciendo cumplir la ley, es que derrotaremos a esta gente. Recuerden lo que decía Martí, que la vergüenza pasa, pero lo que no pasa es la deshonestidad. Eso no pasa. La miseria pasa, pero la deshonestidad no pasa. La deshonestidad queda. Entonces, muchísimas gracias por compartir este espacio de la hora de la verdad, martes y jueves a las 7 de la noche, para hablar de Cuba y del mundo, para contraponer nuestra opinión a lo que dicen las grandes agencias internacionales, a lo que dicen los grandes medios corporativos y privados de este mundo, con la verdad desnuda, con la verdad revolucionaria frente a la mentira reaccionaria. Ha sido Raúl Antonio Capote, jefe de redacción de Granma Internacional, desde La Habana, Cuba, primer territorio libre de América. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas cosas de estas están dadas porque no hemos actuado desde las instituciones, desde las facultades que tienen esas instituciones y desde las responsabilidades que tienen esas instituciones. Y nosotros no podemos permitir que la lógica de alguien en Cuba, en la construcción socialista en Cuba, sea querer enriquecerse sin producir, sin trabajar, sin aportar, como intermediario y muchas veces de manera ilegal. Pues una parte importante de estas situaciones se convierten en intermediarios ilegales. Y para eso hace falta control partidista a los organismos, a las entidades, a las organizaciones para que cumplan sus responsabilidades. El jefe de Estado insistió en no permitir espacios para el robo y el desvío de recursos. Díaz-Canel propuso igualmente estrategias para la transformación social de aquellas personas que no estudian ni trabajan para que aporten a la sociedad. El mandatario cubano reafirmó que la tolerancia de la ilegalidad no favorece al pueblo y todas las acciones tienen que ir dirigidas a combatir la impunidad de hechos que suceden a la vista de todos. Nosotros no queremos que haya menos, al contrario, queremos ordenar para que todo se distribuya de una mejor manera y legalmente, sin permitir espacio a la bribonería y al abuso. Y hoy aquí la gente lo ha reconocido, hay precios abusivos. Por lo tanto, hay que continuar perfeccionando las políticas que garantizan involucramiento popular en la toma de decisiones. Nadie puede contra el pueblo. En fin de cuentas, lo que estamos pidiendo es que desarrollemos un enfrentamiento contra los ilegales, contra los pillos, contra los lumpen, contra los vagos y contra los corruptos, en favor de nuestro pueblo y en favor de la tranquilidad y el desarrollo honesto de nuestra sociedad.